Deseo acostarme con ella. Lo hago, tenemos 4 hijos. Y en numerosos pasajes de Tristram Shandy, Sterne acelera el tiempo narrativo para cumplir su imposible propósito: narrar un libro que refleje fielmente el tiempo de la vida, porque dura exactamente lo mismo que la vida tanto del narrador como del protagonista, Tristram Shandy. Las cosas se complican, desde luego, porque Tristram empieza a narrar 9 meses antes de nacer y porque su nacimiento mismo es demorado por una sirviente atolondrada que no sabe atender a tiempo a la mamá del bebé Tristram. Y por si fuera poco, cuando la sirvienta sube la escalera para cuidar a mamá Shandy, su pie se detiene en el segundo escalón y allí permanece, inmóvil, durante unas 50 páginas. Mientras la narración se distrae en una historia que no tiene nada que ver con el nacimiento del héroe, pero que contribuye a la convicción cervantina de Laurence Sterne: la digresión es el alma de la narración. La libertad de jugar con la lengua en nombre de la libertad de la imaginación, la ruptura insolente de la unidad, la rebeldía contra el orden consagrado, la gran tradición de la Mancha iniciada por Cervantes y continuada por Sterne y Diderot, es abruptamente interrumpida por un terremoto histórico. Sumen ustedes: Revolución Francesa y fin de la monarquía absoluta y los remanentes feudales. Revolución Americana y fin del dominio colonial en el Nuevo Mundo. Disolución de los gremios y asociaciones de trabajo a favor de la libre empresa y expansión sin límite de las clases medias entorpecida por las aristocracias tradicionales. La Revolución Industrial. Todo ello sucede a lo largo de medio siglo y quizá aún no acaba de suceder. Pero el símbolo del suceso es un hombre, un protagonista, un ser humano que, por su voluntad imperiosa, su ambición gigantesca, la fuerza de su personalidad, se impone a la historia, la inventa, la modela y la hereda. Es el anti-Quijote. Ese personaje se llama Napoleón Bonaparte. Y a partir de su biografía, de simple cabo del ejército a emperador de Francia y dueño de Europa, la novela europea hace un giro de 180 grados para centrarse en el tema del ascenso del héroe, el ascenso del héroe o antihéroe en la nueva sociedad burguesa post-revolucionaria. La tradición que llamaré de Waterloo, en oposición a la de la Mancha, no nace pues de la imaginación como la cervantina, nace de la historia. Se propone reflejar la historia y, acaso, dirigirla o al menos modificarla. Cada soldado de mi ejército trae en su mochila el bastón de mariscal, dice Napoleón, iniciando la era antiaristocrática, antihereditaria de las carreras abiertas para todos. El Código Civil napoleónico, la propiedad ya no hereditaria, sino adquirible por todos los medios. El trabajador sin derechos, sujeto a la libertad de la empresa. Lo dice con gran fuerza Alfredo de Musset en su espléndida novela Confesión de un hijo del siglo, de 1836. Cito a Musset: Napoleón hizo temblar el lúgubre bosque de la vieja Europa. La gesta napoleónica separa el pasado del futuro, pero no es ni lo uno ni lo otro. Y ya no sabemos a cada paso, concluye Musset, si ahora caminamos sobre un surco o sobre una ruina. Surco o ruina, de la historia napoleónica surge Julián Sorel, el ambicioso seminarista del Rojo y Negro de Stendhal, que, empleado como tutor en casa de un viejo aristócrata, lee en secreto el memorial de Santa Elena para que Napoleón le sirva de ejemplo erótico a fin de seducir a la esposa del patrón. ¿Y qué son los grandes arribistas de la comedia humana de Balzac sino individuos napoleónicos dispuestos a hacer carrera como de lugar mediante la ambición, el disimulo, la traición? Eugenio de Rastignac y Lucien de Rubempré aprovechan la oportunidad del nuevo tiempo post-napoleónico para hacer carrera, alcanzar la cumbre, mofarse de los ideales y aprovechar las convenciones.
Lo resumo todos los consejos del abate Herrera a Lucien de Rubempré en Las ilusiones perdidas de Balzac. Engaña, disimula, miente y asciende. La sociedad solo es conquistada sin escrúpulos por los ambiciosos. Pero ¿quién es este abate Herrera? Es el gran maestro de ceremonias de la comedia humana de Balzac. En realidad se llama Jacques Collin, Trompe la Mort, el engaña muertos, salido de las prisiones de Francia a la conquista de una sociedad que reclama la astucia del criminal para ser dominada, al grado de que Collin Herrera acabará su carrera como Vautrin, jefe de la policía parisina. En efecto, carreras abiertas para todos, sobre todo para los ambiciosos sin escrúpulos. El criminal a cargo de la justicia y al cabo los locos a cargo del manicomio. Surgida de los campos de batalla y de las prisiones, instalada en los salones y en los parlamentos, la tradición de Waterloo termina no solo en la derrota y el exilio como Napoleón mismo, sino en el crimen y en la locura, como el último héroe bonapartista de la novela Rodion Raskolnikov. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Raskolnikov habita una buhardilla adornada por el retrato de Napoleón Bonaparte. Napoleón justifica a Raskolnikov en su filosofía de hombre totalmente libre para actuar, incluso para matar. Pero aquí entramos quizá a un severo cambio de tradición. Si Raskolnikov culmina la tradición napoleónica de Waterloo, presagia ya la nueva tradición del superhombre de Nietzsche, capaz, cito a Nietzsche, de salir de una repugnante sucesión de asesinatos, violaciones, actos incendiarios y tortura, con un sentimiento de exaltación, con la inocente conciencia de una bestia rapaz. Nietzsche nos coloca en el umbral de nuestro propio tiempo y de la tentación totalitaria. Pero esa es otra historia. Vuelvo atrás para indicar que la tradición de La Mancha pervivió a veces con gracia, dramáticamente otras, dentro de lo que he llamado la tradición de Waterloo. Dos notables ejemplos son dos quijotitas con faldas. Dos quijotitas con faldas que, como el hidalgo de La Mancha, creen lo que leen. Catherine Morland, en la abadía de Northanger de Jane Austen, pierde la razón leyendo novelas góticas de terror, pero la recupera gracias a buenas dosis británicas de té y simpatía. En cambio, Madame Bovary, Emma Bovary, en la novela de Flaubert, corre hacia su pérdida leyendo novelas románticas que ella desea vivir en la realidad. Su esposo es un aburrido médico de provincia, sus amantes pasajeros y desleales, su crédito muy limitado. Yo no sé dónde habría llegado Madame Bovary con una tarjeta de American Express. En todo caso, su destino es la muerte. La distancia entre el mundo ideal y el mundo real de Emma Bovary solo la salva la muerte. Podemos comparar entonces, con todas las salvedades que quieran, dos grandes tradiciones narrativas, la de Waterloo y la de La Mancha. Waterloo se ocupa de la vida real, La Mancha se ocupa de la vida ficticia. Waterloo se niega como ficción, pretende ser fiel reflejo de la vida, rebanada de vida, espejo en el camino de la vida. La Mancha se celebra a sí misma como ficción y celebra su génesis en la ficción. El trasfondo de Waterloo es explícitamente social. El de La Mancha es libresco, desciende de otros libros y rinde homenaje constante a la tradición literaria. Los personajes, Waterloo es serio, La Mancha es cómica. Los personajes de Waterloo pretenden ser hombres y mujeres reales, psicológicamente verificables. Los personajes de La Mancha, más que actores, son lectores. Y es que Waterloo lee al mundo, en tanto que La Mancha es leída por el mundo y lo sabe. Waterloo se funda en la experiencia, se escribe de lo que se sabe. La Mancha se basa en la inexperiencia, se escribe de lo que se ignora. Waterloo, a partir del siglo XIX, se vuelve tradición central de la novela y La Mancha, tradición excéntrica. Permítanme hacer una pequeña excursión latinoamericana aquí.
La novela iberoamericana nace en el siglo XIX con la independencia de las colonias, y la independencia se confunde con el rechazo de todo lo que representa retraso, a saber, indios, negros, españoles, y celebración de todo lo que se identifica con el progreso, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos. Esta imitación extralógica conduce a la erección de fachadas legalistas que poco o nada tienen que ver con la realidad de Iberoamérica, que gústele o no es ibérica, india y mestiza, negra y mulata. En cambio, dijo Víctor Hugo de la Constitución de Colombia, esta Constitución fue escrita para los ángeles, no para los seres humanos. El divorcio entre el país real y el país legal tiende a manifestarse también en la literatura. No hay muy buenas novelas latinoamericanas en el siglo XIX. Hay naturalismo, realismo, costumbrismo. Hay retratos sociales muy importantes como los del chileno Blesgana. Hay novelas de aventuras muy divertidas como las del mexicano Manuel Paino. Y hay títulos asombrosos como el de la novela de otro mexicano, Riva Palacio, titulada Monja, Casada, Virgen y Mártir, en ese orden. Un poco difícil. Hay un gran libro, acaso el mejor de nuestro siglo XX, que es El Facundo de Domingo Sarmiento, diálogo genérico de política, geografía, historia, economía y fe en la civilización contra la barbarie encarnada por el papá de todos los tiranos latinos, el feroz caudillo de La Rioja, Facundo Quiroga. Y hay una gran excepción a la regla que acabo de enunciar, una gran excepción. La tradición de la Mancha, no solo en Iberoamérica, sino en la propia Europa, la prolonga un gran escritor brasileño, Joaquín María Machado de Assis. Pobre, mulato, autodidacta, Machado de Asís publica en 1881 las Memorias Póstumas de Blas Cubas y recupera de un golpe para Iberia y para Iberoamérica lo que Milán Kundera llama con melancolía la extraviada herencia de Cervantes. Blas Cubas es una novela escrita desde la tumba por el protagonista muerto. Como Stern y Diderot, Machado se dirige al lector poco ilustrado. Al lector dice que es el defecto del libro. Lector, le dice Machado, sáltate este capítulo. Vuelve a leer este otro. No seas perezoso. Conténtate, lector, con saber que esto que lees son meramente notas para un capítulo triste que no escribiré. Irrítate de que te obligue a leer un diálogo entre los amantes, y si este capítulo te parece ofensivo, recuerda que estas son mis memorias, no las tuyas, y que desde el principio te advertí, este libro es suficiente en sí mismo. Si te place, excelente lector, me sentiré compensado. Si el libro te desagrada, te premiaré con un chasquido de dedos y me sentiré bien librado de ti. El desocupado lector de Cervantes entonces esconde una gran ironía. Nadie requiere mayor participación del lector que Cervantes, quien inaugura la tradición de la Mancha, invitando al lector a ser coautor de un libro que se sabe libro, dándole al lector el privilegio democrático de entrar a la imprenta donde se fabrica el libro que estamos leyendo, sabedores, Cervantes y sus lectores, de que la vida de la novela depende de los valores de una lectura, mediante la cual la imaginación del autor y la imaginación del lector se reúnen en los fértiles terrenos de la incertidumbre crítica. No es casual, me parece que no es casual que el renacimiento de la tradición manchega coincida con una época de incertidumbre profunda. A partir de la Gran Guerra de 1914-18, se derrumban muchas certezas de que el progreso es inevitable en ascenso perpetuo, de que tenemos derecho a la felicidad y que el bienestar es inevitable. Las guerras mundiales, las múltiples guerras locales, los totalitarismos y los campos de concentración, la intolerancia y el terror, la rapidez de los satisfactores pasajeros, la basura de un mundo que se dice conservador y lo consume todo, el aplazamiento de la agenda de la necesidad por los caprichos de la necedad.
Todo ello nos regresa con visión y voluntad renovadas a Cervantes y al Quijote. En las negras horas que precedieron la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann abandonó la Alemania de Hitler cruzando el Atlántico con Don Quijote como su más seguro amarre con la civilización europea. Pero desde antes, bajo las nubes de la Primera Guerra, Franz Kafka había descubierto que Don Quijote fue una magnífica invención de Sancho Panza, quien de esta manera se convirtió en un hombre libre para seguir las hazañas del caballero andante dice Kafka, sin hacerle daño a nadie. Kafka y Mann recuperan para Europa la tradición de la Mancha y a partir de entonces la continúan Günter Grass en Alemania, Italo Calvino en Italia, Salman Rushdie en la Gran Bretaña, Thomas Pynchon en los Estados Unidos y en la América Latina, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, cuyo Pierre Menard, autor del Quijote, cierra la tradición circular de la Mancha, determinando que basta repetir el Quijote letra por letra, pero en un tiempo y con una intención diferentes para reabrir el círculo, reanudar la tradición y darle al libro nuevo acento, Goiti Solitario en España, Nélida Piñoniano en Brasil, Cortasariano en Argentina. Los hijos de Cervantes se convierten en Iberia e Iberoamérica en los hijos de la Mancha, los hijos de un mundo manchego y manchado, impuro, sincrético, barroco, corrupto, animados por el deseo de manchar con tal de ser, de contaminar con tal de asimilar, de multiplicar la apariencia de las cosas a fin de multiplicar el sentido de las cosas. En contra de la consolación de una sola lectura de una realidad única, los hijos de la Mancha duplican todas las verdades para impedir que se instale un mundo ortodoxo de la fe o de la razón, o un mundo puro, excluyente de la variedad impura, cultural, sexual, política, pasional de las mujeres y de los hombres. Cervantes y su descendencia, creo yo, son los adelantados de la imaginación y de la ironía, del mestizaje y del contagio vitales en un mundo amenazado por los verdugos del racismo, la xenofobia, la soberbia imperial, el fundamentalismo político y otro implacable fundamentalismo, el del mercado. La gran herencia de Cervantes para su tiempo, el nuestro y quizás para todos los tiempos, consiste en decirnos que el mundo es susceptible de muchas explicaciones, que el mundo no es una realidad fija, sino en movimiento, mutable, que toda verdad y toda razón requieren pasar por el sedazo de la duda, que solo nos acercamos a la realidad si la ponemos en tela de juicio, y que solo nos acercamos a la verdad si no pretendemos imponerla. Muchas gracias. Tomarnos una copa de vino. Anda, qué bien, bravo. Bueno, simplemente agradecerles otra vez más y cerrar este aperitivo, porque mañana la cita es en la universidad a las 5 de la tarde en la Sala de los Patriotas, donde se va a celebrar y se va a homenajear a Carlos Fuentes y sobre todo la recepción de Carlos Fuentes en la República Checa. Y Carlos seguramente nos brindará algún recuerdo sobre sus viajes a la República Checa. Entonces, la cita es mañana a las 5, pero mientras tanto podemos subir a la sala de exposiciones, pues bueno, para seguir hablando, para seguir debatiendo
con Carlos Fuentes sobre estos temas y sobre otros temas con una copa de vino. De verdad, gracias y sobre todo gracias a Carlos Fuentes por la lección constante, diaria, que nos ha dado hoy y que nos da todos los días. Muchísimas gracias y nos vemos ahora mismito. Gracias. Thank you.